Mendívil y aprovecho para recordarles la importancia de observar nuestra vida cotidiana. Medidas de higiene tan sencillas y tan importantes como el lavado de manos o el consumo de alimentos frescos y balanceados. Y una vez hecho esto, cedo la palabra a la profesora Leslie Lozano para que comparta con nosotros los contenidos de esta sesión. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Leslie. Los saludo en esta sesión de primer grado de la asignatura Lengua Materna. Yo soy su profesora, Leonor Lozano, y en esta sesión voy a compartir con ustedes una práctica social del lenguaje que se relaciona con otros aprendizajes de manera muy interesante: los reglamentos y sus verbos. Recuerden que, como ya dijo Leslie, este es un recurso hecho para servir de apoyo a ustedes y a sus docentes para abordar el aprendizaje esperado de otra manera, y que el contenido que compartamos aquí lo puedan revisar y complementar también en sus libros de texto. Para comenzar esta sesión, es necesario que tengan presentes algunas características de los reglamentos, de tal manera que, con lo que aprendamos, al final sean capaces de redactar su propio reglamento. Pero, maestra, ¿qué tipo de reglamento podemos escribir? La escuela ya tiene el suyo. Pues para su casa, les aseguro que no hay lugar más idóneo que escribir un reglamento de forma correcta. Los materiales que les recomiendo tener a la mano son cartulina, plumones, tu libro de texto de lengua materna primer grado. Si no cuentas con cartulina, no te preocupes, con las hojas de tu libreta será suficiente. Recuerda tomar notas y registrar las dudas, inquietudes o dificultades que te vayan surgiendo conforme se planteen los contenidos. Luego puedes consultarlos con tu maestra o maestro o aclararlos por tu cuenta con ayuda del libro de texto. Primero que nada, vamos a recordar qué es un reglamento y cuáles son sus características. Un reglamento es un referente de conductas con derechos y deberes o responsabilidades para todos los miembros de la comunidad escolar: alumnos, padres de familia, maestros y otros trabajadores de la escuela. Es decir, es un conjunto de reglas o preceptos. Maestra, ¿qué es un precepto? Precepto es una orden o mandato. Es importante conocer y tener presentes este tipo de palabras, ya que se van a encontrar con ellas de manera constante. Sigamos. Un reglamento es un conjunto de preceptos dictados por una autoridad o por parte de una comunidad o colectivo para dirigir de manera responsable el uso de un espacio para el bienestar de todos aquellos que hagan uso de este. A ver, maestra, entonces un reglamento es un conjunto de reglas que escribe una persona o varias personas para decir cómo deben ser las cosas en un espacio para que se cuide bien ese espacio. Sí, pero no solo eso, no se trata solamente de cuidar el espacio por el espacio en sí. Los reglamentos también funcionan para invitar a un mejor trato entre los integrantes de esta comunidad. Muy bien, ahora que ya recordamos y tenemos aquellos contenidos más frescos en la cabeza, vamos a ver cómo hacemos para escribir ese reglamento. Vamos a leer un ejemplo de un reglamento que está en la literatura. Aquí hay algunas de las reglas que le impuso el emperador de Lilliput al hombre montaña, es decir, a Gulliver. Lean conmigo. Primero, el hombre montaña no saldrá de nuestro dominio sin una licencia nuestra con nuestro gran sello. Segundo, no le será permitido entrar en nuestra metrópoli sin nuestra orden expresa. Cuando esto suceda, los habitantes serán avisados con 2 horas de anticipación para que se encierren en sus casas. Noveno, finalmente, bajo su solemne juramento de cumplir todos los anteriores artículos, el citado hombre montaña dispondrá de un suministro diario de comida y bebida suficiente para el mantenimiento de 1724 de nuestros súbditos. Y todo esto está en el libro Los viajes de Gulliver, del escritor irlandés Jonathan Swift. Los invito a que pensemos juntos las respuestas a algunas preguntas. ¿Crees que las reglas impuestas a Gulliver son justas? Bueno, si tomamos en cuenta que Gulliver era muy grande y los habitantes de Lilliput muy pequeñitos, tal vez sí es justo pedir, por ejemplo, que les avise antes de salir para que no los aplaste, ¿no? Puede ser. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Y cómo redactarían estas reglas de acuerdo con lo que han aprendido sobre las características de los reglamentos? Conviene que tengan presente que es un reglamento, una ley y una norma, así como sus definiciones y características. Eso les va a ayudar a poner manos a la obra y a redactar un reglamento. Pero para eso debemos conocer además un aspecto esencial,
La redacción. Nos centraremos en la conjugación de los verbos dentro de un reglamento. Si los verbos no están correctamente conjugados, el reglamento no sería comprensible y caeríamos en ambigüedades, es decir, en expresiones que pueden entenderse de diversas formas. Y si algo debe tener un reglamento es claridad. Para que nadie se confunda y todos sepamos qué comportamientos debemos seguir para acatar el reglamento, ¿verdad, maestra? Exacto. Los reglamentos se adaptan a diferentes espacios, circunstancias y situaciones. No es lo mismo elaborar un reglamento para la biblioteca, para el patio de la escuela o para un salón de clases, pues cada espacio tiene un contexto diferente. En este caso, redactarán un reglamento que se aplique a su hogar. Recuerden que están viviendo un hecho histórico. Todos pasan mayor tiempo en casa y en estas circunstancias, su casa es el lugar perfecto para aplicar un reglamento, para mejorar la convivencia y aportar y dividir labores entre todos los miembros de su hogar. ¡Qué ordenado se ve todo, maestra! Cada cosa puesta en su lugar. Si de eso se trata, gracias a un reglamento lograremos que nuestro hogar se vea así de limpio y ordenado. Debemos pasar de esto, o esto, o esto, o esto, a esto. Y esto se puede lograr con un reglamento y sobre todo con un reglamento bien redactado. Si hay algún verbo conjugado en un tiempo equivocado, puede que no se entienda y en lugar de solucionar una situación, crearemos un caos mayor. Por eso es muy importante los tiempos verbales en un reglamento. ¿Están listos? Primero incluyan a todos los miembros de su familia, que no falte ninguno. Claro, si tienen un bebé en casa, él está exento de las obligaciones porque no puede valerse por sí mismo. Lo siguiente que tienen que hacer es escribir el título. Lo más sencillo y lo más obvio es titularlo Reglamento para el Hogar, aunque pueden poner el título que más les guste, pero deben remarcar para qué lugar y personas va dirigido. Ahora, en un primer ejercicio, veremos algunas reglas y ustedes dirán si están bien escritas o hay algo mal en su redacción. 1. Todos los miembros de la familia acatarán las reglas del hogar. 2. Todos deberían tenido la misma carga de trabajo. Nadie trabajó más que otro miembro de la familia. 3. Cada miembro debió terminado sus tareas en el tiempo estipulado. ¿Qué tal? ¿Las reglas son claras? ¿Por qué? Ay, no, maestra, no son nada claras. Yo no sabría ni qué tengo que hacer si ese fuera mi reglamento. ¿Ven cómo sí es importante detenerse en los verbos? Vamos a reflexionar sobre el uso correcto de los verbos en la escritura de un reglamento. Regresemos a la primera regla. Todos los miembros de la familia acatarán las reglas del hogar. Primero, localicemos los verbos. El primer verbo es debieron. Es un verbo que está conjugado en pretérito indicativo. Eso da lugar a una acción que ya pasó o que no tuvo oportunidad de suceder. Imagínense que llegan a la entrada de una casa y ven un letrero que dice: debieron sacudirse los zapatos antes de entrar. Uy, yo ya entré y ensucié todo. Claro, yo estaría igual de confundida que ustedes. No parece una petición o una regla, sino una queja hacia aquella persona que no lo hizo. Entonces, arreglemos el primer verbo. ¿En qué tiempo o modo lo conjugarían? Opciones: deberían, deberán, deben. 2 son correctas y una de ellas es incorrecta. ¿Qué eligieron? Si eligieron deberán o deben, están en lo correcto. ¿Cómo se ve ahora? Pongamos en este caso deberán, pues está conjugado en futuro simple del indicativo. Esto hace que nos refiramos a una acción venidera. Todos los miembros de la familia acatarán las reglas del hogar. Sigue sonando raro, ¿no, maestra? Así es, porque hay otro verbo junto a deberán. Sí, acatarán. Los dos verbos están en futuro. Entonces, ¿por qué suenan mal? ¿Por qué no queda claro? A estas expresiones se les llaman perífrasis verbales y están formadas por un verbo conjugado. El verbo ya establecido, en este caso deberá, seguido por otro que debe estar en otra forma verbal. En este caso hablamos de un verbo en infinitivo.
Incluso si ustedes leen la regla, automáticamente elegirán el correcto, porque si ya hicieron el ejercicio mental de probar varios tiempos en este segundo verbo, se habrán dado cuenta que la redacción solo es adecuada con, tienen 5 segundos. Acatar. Los verbos en infinitivo son aquellos que expresan una acción verbal sin especificar un tiempo verbal. Leámoslo con el cambio. Todos los miembros de la familia deberán acatar las reglas del hogar. Ahora sí queda claro. En las normas o leyes, las perífrasis suelen aparecer con un sentido de obligación. Es por eso que también el verbo deben también es correcto. Todos los miembros de la familia deben acatar las reglas del hogar. Conjugado de esta manera, el sentido cambia en uno más exigente. El deberán tiende a ser más diplomático, como una invitación. El deben tiende a ser más firme y directo. Muy bien, ahora con esta información arreglemos la redacción de las dos siguientes reglas. Conjuguen los verbos como debe ser. Anótenlo en su libreta y tienen 5 segundos para arreglar cada uno. Ahora resolvamos los siguientes ejercicios, todos enfocados en el hogar. Como en cualquier reglamento, las pautas cambian dependiendo del espacio, así como las labores. Recordemos, en los reglamentos hay que construir perífrasis verbales. Veamos una definición. Unidad predicativa, constituida generalmente por un verbo auxiliar en forma personal y un verbo auxiliado en forma no personal. Por ejemplo, vengo observando su conducta. O como deberán acatar, que veíamos antes, ¿no? Precisamente, como ya lo vieron ejemplificado anteriormente, una perífrasis verbal es una combinación de dos o más formas verbales que funcionan como un solo predicado. Esto lo repetimos para que todos lo comprendan y lo tengan muy en cuenta. Si estos dos verbos no están conjugados en la forma y el tiempo que les corresponde, su significado no quedaría claro y la idea no quedaría completa. No necesariamente deben ser expresiones perífrasis formadas por un verbo conjugado en pretérito o presente y el segundo en infinitivo. Dependerá de la regla que deseen redactar y cómo redactar. Sí, porque en el ejemplo de Gulliver, maestra, en la segunda regla la perífrasis verbal es será permitido y está compuesta por un verbo en futuro y otro en participio. Veamos un ejemplo un poco más complejo, pero ahora apliquemos el reglamento para un espacio específico de su hogar. Imaginemos una regla así para la cocina. Si usas los trastes, deberás lavarlos. Vamos a analizar este enunciado. Si usas los trastes, primera oración, deberás lavarlos, segunda oración. Aquí tenemos una oración con un significado condicional. Las oraciones condicionales son aquellas que establecen una condición que ha de cumplirse para que otra sea verdadera. En este caso, si usas los trastes, es la condición de otra oración. Y en deberás lavarlos, podemos identificar la perífrasis de infinitivo. Porque lavarlos está en infinitivo, ¿no? Es lavar, aunque termine con el pronombre los. Sí, lavarlos está en infinitivo y lleva el pronombre los. ¿Se dan cuenta? Podemos encontrar infinidad de elementos en una sola oración, en una idea. Eso es lo asombroso de nuestra asignatura. Conforme avancen, identificarán estos elementos de mejor modo para poder escribir de una manera más clara y transmitir el mensaje justo y como ustedes lo deseen. Muy bien, ya vimos varias formas de redactar las reglas. Ahora vamos a ponerlas en práctica. Vamos de lo pequeño a lo grande, es decir, de la manera más sencilla de redactar un enunciado a una más compleja. Es hora de ir a su habitación. ¿Qué reglas se imaginan que pueden aplicarse en este espacio? Como se dijo antes, un reglamento puede imponerse por una autoridad. En este ejemplo, la autoridad es su mamá, papá, abuela, abuelo o quien desempeña el papel de tutor. Todos tenemos obligaciones, incluso en nuestro propio espacio.
Si ustedes comparten una habitación con otros miembros de la familia, pueden turnarse en los quehaceres. Les propondré algunas reglas y ustedes en su libreta completarán la oración con los verbos conjugados adecuadamente para que la regla tenga total sentido. ¿Listos? Deberán la cama, los cajones, el piso, los juguetes. ¿Cómo les fue? Como se dieron cuenta, aquí solo fue necesario un verbo conjugado. Sigamos con el siguiente espacio. La sala. Seguramente la sala es un espacio muy concurrido, así que será buena idea poner ciertas reglas en este lugar. Esta vez haremos uso de la perífrasis. Pueden utilizar la tele 1 hora al día. Aquí está una perífrasis. Expresiones formadas por un verbo conjugado en futuro o presente seguido de un infinitivo. Muy bien, ahora el ejercicio, contesten en su libreta. Los jóvenes de la casa, todos los días. Los adultos de la casa, todos los objetos que se acumulen en el sillón. No sé, en el sillón. Para eso están la mesa. ¿Qué tal les fue? Ahora les propongo un reto y para este deben recordar otra de las características de las leyes y los reglamentos, las sanciones. O lo que es lo mismo, las consecuencias de no cumplir las reglas. Así, muy bien, sabemos que existen sanciones y estas ocurren como consecuencia por no cumplir las reglas. Las sanciones también deben estar redactadas adecuadamente para que no haya malos entendidos y el proceso sea justo para todos. Volvamos a nuestro reglamento y pensemos algún ejemplo. Todo aquel que incumpla alguno de los puntos descritos de este reglamento. Deberá, tendrá, o se puede ser más específico. Si por alguna razón no. Maestra, ¿y todas las consecuencias tienen que ser una sanción o algo negativo? ¿No se puede que sea un premio, por ejemplo? Fíjate que sí. También pueden existir reconocimientos o, dicho de otra manera, recompensas. Para sentarlo en nuestro reglamento, usaremos en la redacción verbos en futuro para la primera parte de la perífrasis. Más tarde podrán completar su reglamento de casa con calma. Después de ver este contenido y de aclarar todas las dudas que tengan con respecto a lo que acabamos de ver, para ello les propongo que identifiquemos los verbos en estos ejemplos. El tiempo en el que están, así como la perífrasis. Si terminas tus quehaceres antes de tiempo, podrás usar la habitación para jugar. Si ayudas a un miembro de tu familia a hacer su tarea, podrás escoger la cena. Ahí queda más claro el condicional. Entiendo que el que pueda usar la habitación para jugar o pueda escoger la cena depende de que yo realice una determinada acción y si no cumplo con esa acción, ni cena, ni jugar, ni nada. ¿Es así, maestra? Sí, así funciona el condicional y así funcionan las recompensas. Una acción depende de la otra. Eso sí, recuerden que las sanciones son consecuencias que suceden al no acatar las reglas o las leyes, pero de ninguna manera son castigos. Para ello les recomiendo siempre leer los reglamentos, para no cometer una falta y evitar una sanción. Porque aunque no conozcamos las reglas, estamos obligadas y obligados a cumplirlas, así que más vale conocerlas. Muy bien dicho. Para finalizar, regresemos al fragmento de los viajes de Gulliver y pensemos al menos en una regla que debería agregarse a este, pensando, como ya decía Leslie, en el tamaño de Gulliver y en la seguridad de los habitantes de Lilliput. Los viajes de Gulliver. Primero, el hombre montaña no saldrá de nuestros dominios sin una licencia nuestra con nuestro gran sello. Segundo, no le será permitido entrar a nuestra metrópoli sin nuestra orden expresa. Cuando esto suceda, los habitantes serán avisados con 2 horas de anticipación para que se encierren en sus casas. Noveno, finalmente, bajo su solemne juramento de cumplir todos los anteriores artículos, el citado hombre montaña dispondrá de un suministro diario de comida y bebida suficiente para el mantenimiento de 1724 de nuestros súbditos. Jonathan Swift. ¿Verdad que ya se les ocurrieron innumerables reglas? ¿Aplicaron el uso de las condicionales, las perífrasis, los verbos y sus tiempos? Espero que sí. A mí una.
Gulliver deberá portar un cascabel en el cuello para que sepamos en todo momento dónde se encuentra y no nos aplaste. Esa puede ser. O también se podrían limitar las calles de Lilliput por las que puede circular Gulliver, para que no vaya por las calles más estrechas y lastime los edificios. Seguramente a ustedes se les ocurrieron muchas más. ¿Cómo les fue? Si no les dio tiempo de redactarlas como querrían, no se preocupen. Pueden seguir ahora con la escritura de su reglamento. Recuerden comentarlo con todos los miembros de su familia para que todos estén al tanto y, precisamente, sepan qué puede pasar si no cumplen con sus preceptos. Y si tienen alguna duda, consulten en todo momento su libro de texto. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!